El Consejo de Derechos Humanos inauguró hoy, 11 de mayo, una sesión especial sobre el impacto en los derechos humanos del conflicto en curso en Sudán, escuchando al Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenar enérgicamente la violencia desenfrenada que tiene lugar en el país en el que ambas partes han pisoteado el derecho internacional. Derecho humanitario. Hace 4 años, el pueblo de Sudán encendió un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo. El 11 de abril de 2019, las protestas populares pusieron fin a décadas de tiranía y violaciones de los derechos humanos y derrocaron a la prolongada dictadura de Omar al-Bashir. Las mujeres y los jóvenes estuvieron al frente exigiendo una buena gobernanza y un nuevo contrato social entre el Estado y el pueblo, basado en la democracia, la libertad, la justicia y una parte justa del desarrollo, afirmó la alta comisionada. Este movimiento inspirador fue seguido por reformas significativas. Pero la esperada transición hacia un gobierno civil pleno y la democracia se vio frustrada una vez más en octubre de 2021, cuando el general al-Burhan y el general Dagalo llevaron a cabo conjuntamente un golpe militar. El mes pasado estallaron los combates entre las fuerzas dirigidas por esos mismos dos hombres, hundiendo a este país que tanto sufre en la catástrofe. Desde el 15 de abril, al menos 487 civiles han muerto, sobre todo en Jartum, El Geneina, Nyala y Obeid. La cifra real es mucho mayor. Más de 154.000 personas han huido del país y aproximadamente 700.000 más han sido desplazadas dentro de las fronteras de Sudán. Los que permanecen en las zonas afectadas por el conflicto corren un riesgo continuo y grave, dijo. En Jartum, se han producido enfrentamientos entre las dos fuerzas armadas, bombardeos y ataques aéreos en zonas residenciales densamente pobladas, y millones de personas ahora luchan por acceder a alimentos, combustible y divisas. En partes de Darfur, así como en las regiones del Nilo Azul y Kordofán, la violencia entre grupos militares ha desencadenado enfrentamientos interétnicos. En Darfur Occidental, al menos 100 personas han muerto y miles han sido desplazadas por la violencia intercomunitaria entre los llamados grupos árabes y masalit, aliados respectivamente con las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, y las Fuerzas Armadas de Sudán, SAF. El sistema de salud del país ha sido severamente dañado, con al menos 17 ataques contra instalaciones de salud y varios otros ocupados por fuerzas militares. Personas que han sido heridas, mujeres en el parto, o simplemente los enfermos graves no tienen a dónde ir. Años de esfuerzos de desarrollo están siendo borrados por daños a la infraestructura de agua, electricidad y comunicaciones, dijo. Los saqueos extensos y crecientes de las oficinas, empresas y propiedades privadas de la ONU y de las ONG internacionales también han obstruido las operaciones humanitarias que mantuvieron a millones de personas vivas y en buen estado de salud. WFP proyecta que si el conflicto continúa, 2,5 millones de personas más podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda en un plazo de 3 a 6 meses, lo que eleva el total a 19 millones de personas, más de la mitad de la población. Según OCHA, unos 50.000 niños con desnutrición aguda ya no pueden recibir tratamiento que les salve la vida. Condeno enérgicamente esta violencia desenfrenada, en la que ambas partes han pisoteado el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, dijo el alto comisionado. El ejército sudanés ha lanzado ataques en áreas civiles densamente ocupadas, incluidos ataques aéreos. Según los informes, la semana pasada un ataque aéreo golpeó las inmediaciones de un hospital en el área del Nilo Oriental de Jartum, matando a varios civiles. Mientras tanto, las RSF supuestamente se han apoderado de numerosos edificios en Jartum para usarlos como bases de operaciones, desalojando a los residentes y lanzando ataques desde áreas urbanas densamente pobladas. Estas tácticas ponen a los civiles en grave riesgo e impiden que las personas accedan a suministros y asistencia críticos. También hemos recibido varios informes que denuncian violencia sexual por parte de hombres uniformados, así como denuncias de homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas, dijo Tukon Diresis RK. Hace 6 meses, visité Sudán, en mi primera misión como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese momento crucial en la historia del país, con conversaciones en curso para dar forma a una transición hacia un gobierno civil totalmente democrático, expresé mi solidaridad con el pueblo sudanés y necesitaba transmitir un mensaje contundente. La rendición de cuentas y los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier acuerdo futuro, dijo. En el transcurso de esa visita, el alto comisionado se reunió con el general al-Burhan y el general Dagalo. Los instó, y a todos los que participaron en las conversaciones, a centrarse en la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en el pasado y en el bien común. Hoy se ha hecho un daño inmenso, destruyendo las esperanzas y los derechos de millones de personas.
Es fundamental que ambas partes se comprometan urgentemente con un proceso político inclusivo y con una paz negociada. Las conversaciones en curso en Jeddah, que se centran en crear un alto el fuego, deben complementarse con compromisos para establecer una tregua humanitaria, para permitir la entrega de ayuda para salvar vidas, permitir el paso seguro de civiles desde las zonas de hostilidades, y para proteger los suministros humanitarios del saqueo. También es crucial que las discusiones se amplíen para respetar el derecho internacional humanitario, proteger a los civiles y poner fin a las violaciones de los derechos humanos, dijo el alto comisionado. Condeno el uso de la violencia por parte de personas que no tienen en cuenta la vida y los derechos fundamentales de millones de sus propios compatriotas. Todas las partes deben proteger los derechos de los civiles y cumplir con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.